Muy buenas noches, o son tardes. De todas maneras, para mí es un gran gusto estar entre ustedes nuevamente. Yo estaba aquí el año pasado, puede ser que como en el mes de marzo o algo así, y me da realmente un gusto poder estar nuevamente en un culto en español. Para mí eso es una gran bendición. Si se fijaran en el título, y para mis hijos, ¿qué? Ya se pueden imaginar que tal vez van a saber, ¿verdad?, que la meditación va más dirigida a los papás que a los hijos. Pero seguramente si los hijos están escuchando, también van a aprender mucho. Los padres se preocupan por muchas cosas en cuanto a sus hijos. En sus últimos años de vida, mi mamá estaba algo preocupada por lo que iba o pudiera dejar a sus hijos. Por tanto que le dijimos que no se preocupara por eso, siguió haciéndolo. Y les digo hoy, no es el dinero que más gusto me da pensando en herencias, sino en cosas sencillas, tangibles, que me dejaron mis papás. Me acuerdo de la letra de mi papá. Y aquí en mi bolsa traigo unas páginas que escribió mi papá. Y para mí es muy especial porque una hoja habla de su propio testimonio y abre realmente su corazón. Y eso para mí me habla fuertemente. Y las otras hojas son una predicación que él predicó en enero de 1987, ya hace algún tiempo. Aprecio esto. También aprecio lo que me dejó mi mamá, un recetario que uso con mucha frecuencia. Ahora tengo dos cosas más. Eso es parte de una cobija. Y en los tiempos de antes, las señoras, en sus tiempos de costura, bordaban su nombre y ahora ni encuentro lo que es de mi abuela. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. Eso es de mi abuela. Y yo no sé por qué llegó esto a mí, porque hay otros 16 nietos que podrían haberse quedado con esto. Aquí está. ¿Lo voy a completar un día? Lo dudo. Otra cosa que he tenido por años y años y años es esta jarrita de crema. Y aquí abajo hay iniciales CL. ¿Quién es esta CL? Yo no sé. Yo puedo imaginarme que puede ser el papá de mi bisabuelo o puede ser mi bisabuela. No hice la investigación para ver quién era realmente, pero esta jarita, yo no sé quién puso esta jarita en mi closet cuando yo era niña. Tenía un tape abajo con mi nombre. Obviamente era para mí. Ahora yo pregunté a mi hermana mayor qué le había tocado a ella y ni se acordó que algo. Y yo me imagino que tal vez toda la vajilla iba, ¿no?, entre todos los nietos y bisnietos, no sé. Pero es especial para mí esta jarita. Y así seguramente tenemos muchas cosas en nuestras casas que nos hablan de nuestros antepasados. Muy pocos entre nosotros, digo yo, se criaron con lujos. ¿Ustedes sí? ¿Con lujos? Seguramente nuestros papás se preocuparon por el bienestar de nosotros, eso sí,
¿Cómo está la casa? ¿Hay un hogar adecuado? ¿Hay comida suficiente? ¿Hay ropa suficiente? ¿Tienen los hijos salud física? En aquellos años, cuando yo estaba creciendo, no se preocupaban mucho por la salud mental y emocional, digo yo. Eso llegó más tarde, esas ideas. Y tal vez se preocuparon por la preparación académica de cada uno de nosotros. En fin, el sustento físico era de preocupación para nuestros padres. Tal vez entre nosotros, y yo sé que sí, hay familias que llegaron a Canadá con la esperanza de mejorar su situación con tal de poder ofrecer más a sus hijos. Estas preocupaciones son normales y buenas. Jesús mismo dice en Mateo 7, 9 a 11 que los padres saben dar cosas buenas a sus hijos. Pongamos ahora nuestra atención a un padre mencionado en Mateo 9. Gracias, hermano, por leer el pasaje. ¿Qué podemos decir de este papá? Se llama Jairo, según Marcos 5, es un jefe de la sinagoga o dirigente judío. Lo que lo pone aparte es la fe en Jesús y su amor a su hija, ya muerta. Pero no se conforma con la muerte, aunque cuando él salió de la casa buscando a Jesús, todavía la hija estaba con vida. Es paciente Jairo, espera con calma mientras Jesús atiende a la mujer que encuentran en el camino a su casa. Mantiene una confianza muy firme en Jesús, y Jesús levanta a la hija a pesar de las burlas de la gente de la casa y en el patio de Jairo. Mucho más podríamos decir de este pasaje, pero suficiente para que se fijen en el amor abarcador y en la paciencia de Jairo mientras espera la voluntad de Jesús. Veamos ahora el ejemplo de una abuela y una madre en 2 de Timoteo 1. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo en Listra, describe a Eunice, la madre, como una mujer judía creyente. ¿Y cómo es que se casa? Con un griego no creyente. Se considera que durante los primeros años de Timoteo, su mamá no estaba practicando la fe. La ley judía no permitía el matrimonio entre judíos y gentiles. Pero parece que la abuela Loida nunca abandonó su fe. Ella tiene que haberse sentido como un fracaso en cuanto a Eunice, pero nunca abandonó a su hija ni a su nieto. Es ejemplo Loida de una fe firme y viva. Luego, Eunice vuelve a su fe y es discípula de Jesús. Tal vez nos preguntamos, ¿y cómo se desarrolla una fe como la de Loida? No hay sustituto. Por la búsqueda diaria de Dios por medio de su palabra y de oración. Y nosotros también podemos desarrollar una fe genuina y sincera que transmite a futuras generaciones. ¿Evaluaría su fe hoy como una fe semejante a la de Timoteo, de Eunice, de Loida? Los hijos merecen padres con una fe firme, una fe que es sabia, una fe que se basa en la palabra escrita de Dios, una fe que se va transmitiendo a futuras generaciones por medio de palabras y por medio de hechos. Entonces aquí encontramos el reto para hoy. Y para mis hijos, ¿qué les dejo? ¿Solamente dinero y bienes materiales es suficiente? Una amiga puso esto en Facebook durante esta semana y dice así: hay un
0.0296%, que es casi nada, ¿verdad? 0.0296. Porcentaje de probabilidad que tu hijo se convierta en atleta profesional. Pero hay un 100% de probabilidad que tu hijo se encuentre ante Jesús para rendirle cuentas. Qué contraste, ¿no? Y nos damos cuenta que nuestro mundo enfoca mucha atención en los deportes, ¿no es cierto? Y dice, finaliza así: lleva a tus hijos a la iglesia. En marzo daban unas conferencias aquí en Standard Bible College con el título Passing the Baton. Yo creo que no muchos de ustedes estaban ahí, se me hace que no. Así como el director de música pasa la batuta al que le sigue, los padres pasan la fe a sus hijos. Aquí nos dieron un librito así, y tengo 11 páginas de apuntes que no voy a compartir todos, porque eso sería mucho. Entendemos que no es fácil compartir nuestra fe en este país. No existe una actitud de aceptación en cuanto al cristianismo, y eso es la verdad. Hay tolerancia a muchas religiones, pero el cristianismo no recibe en la sociedad esa misma tolerancia. El doctor Thiessen de Alberta es profesor de Sociología y de Ciencias Sociales en Calgary, y él dio las conferencias ese fin de semana. Y aquí hay unos resultados muy interesantes del censo canadiense tomado en 2021, hace 3 años apenas. Y según el censo, en Steinbach había un 76% de la población como cristiano, que se anotó cristiano, 76, mientras un 21% de la gente se registraba con ninguna religión, 76 y 21. En Winnipeg había un 51% cristiano y 37% con ninguna religión. En Canadá, en todo el país, era 53% cristiano y 35% con ninguna religión. Y él estaba diciéndonos que el grupo que crece más rápido es el grupo sin ninguna religión. Tristemente, muchos de los hijos de los cristianos no siguen la fe de sus padres, y esto es sumamente preocupante. Piense en sus hijos. ¿Están siguiendo al Señor? Nos afirman las estadísticas que todavía la influencia más importante para que los hijos formen su propia fe en Cristo es la influencia de los padres. La influencia de las amistades, de otros mentores adultos, como por ejemplo los líderes juveniles o los abuelos, son otros factores importantes en la formación de la fe en los hijos. Y tal vez se preguntan muchas veces: sí, pero ¿cómo? Es tarea difícil en nuestra sociedad. Pero ¿qué leímos en Deuteronomio 6? Usted, papá, usted, mamá, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, y Dios está hablando. Incúlqueselas continuamente a sus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, siempre. ¿Y qué más podemos añadir a estas palabras sabias de Dios? Padres, su conducta y su plática tienen que estar de acuerdo. Hay un dicho sencillo en inglés que no se va a olvidar nunca: talk the walk
and walk the talk. Los muchachos captan rápidamente las discrepancias en sus padres. Concluyen que no es tan importante la vida cristiana como dicen. Y entonces, ¿por qué es tan importante la fe en su vida? Revisen sus prioridades, padres, ahora. Júntense como familia para orar. Aprendan a platicar en forma sencilla de lo que predicó el pastor o el mensaje de un canto. ¿Es fiel usted, mamá, papá, en la asistencia a los cultos? No dejen la iglesia y ni a los hermanos a un lado. Hay algo muy importante que sucede cuando abuelos, padres, niños se unen en la alabanza a nuestro Dios. Estamos enseñando y viviendo la comunidad de Dios y es importante. La iglesia es familia, es la comunidad de fe que se une con Dios en lo que Él quiere hacer y en lo que ya está haciendo. Aquí se proclama a Dios. Aquí amor sanador transforma a personas como usted y como yo. El ministerio juvenil de la iglesia es también sumamente importante. Yo observo a los jóvenes de mi iglesia. Hay 5 líderes y ninguno con sueldo, y yo los observo los domingos. Y yo quiero ver que se están relacionando con los muchachos. Y sí lo veo y me da muchísimo gusto. Aquí hay unas palabras de ánimo dirigidas a los abuelos. Tal vez sus hijos ya salieron del hogar hace años y no continuaron con la fe que ustedes les inculcaron, o tal vez ustedes llegaron al Señor hace pocos años. Oren por ellos. Sus oraciones nunca se pierden. En Apocalipsis 5:8 dice que los ancianos llevan copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿No es maravilloso eso? Ahí están nuestras oraciones en esas copas de oro. Tengan confianza en el poder de Dios. Él puede efectuar milagros en ustedes y en sus hijos y en sus nietos. Tal vez cuidan a sus nietos. Tomen cada oportunidad que puedan para platicar en forma sencilla y informal de la fe en Cristo. Siempre es poderoso nuestro Dios y nunca es tarde. Aquí entonces tenemos el reto. Usted, padre, usted, madre, es responsable para enseñar el camino a Dios a sus hijos. La iglesia les ayuda, mentores y amistades también les ayudan. Pueden y deben formar una cadena de creyentes o continuar con la cadena que ya les han dejado sus antepasados. Mantengan una relación cercana con cada uno de sus hijos. Dejen un legado de amor. Les mostré legados o herencias tangibles de mis padres y abuelos. Pero mucho más importante es que me transmitieron la fe en Cristo. Y con frecuencia mi papá expresaba su profunda gratitud a Dios porque todos en la familia seguían a Cristo. Los hijos, los nietos y los que entraron a la familia por casamiento. Ya mis papás no están, pero la fe sigue en cada uno de nosotros. Y yo estoy agradecida por esa preciosa herencia. ¿Y qué dejará a sus hijos? Viva su vida de acuerdo con su respuesta a esa pregunta. Y que Dios les ayude siempre
a transmitir la fe en Cristo a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. Que Dios les ayude. Amén.